Recuerden que este evento, Colombia 4.0, es el encuentro de ecosistemas de innovación digital y organizado por el Ministerio TIC. Seguimos transformando el país desde los territorios con historias de conectividad, educación digital e innovación. Estos son resultados que cambian vidas. Ministerio TIC. Damos paso a la conferencia El papel de la identidad digital descentralizada en la transformación pública digital. Con ustedes, Lucas Jolías, fundador y director para América Latina de OS City, empresa de GovTech, pionera de identidad digital descentralizada. Recíbanlo con un fuerte aplauso. Hola, hola. Buen día, ¿cómo están? Bueno, primero agradecimientos. Yo vengo desde Argentina. Es la tercera vez que participo en Colombia 4.0, así que agradecerles siempre una cálida bienvenida que me dan los amigos de aquí. Agradecer al MINTIC, al área de gobierno digital, a Natalia por su enorme generosidad. Y hoy vamos a hablar un poco de identidad digital, pero una identidad digital un tanto distinta a la que estamos acostumbrados a interactuar en el mundo online, y cómo esa identidad digital puede cambiar lo que es la relación entre el gobierno y los ciudadanos. ¿Okay? Voy a arrancar con una pregunta que a veces es difícil y a veces es fácil de contestar. ¿Cuántos usuarios y contraseñas tienen ustedes en Internet? ¿Más de 50? Levante la mano quienes tienen más de 50. No digo el usuario de contraseña, digo perfiles digitales. O sea, ¿cuántos perfiles digitales tienen ustedes en Internet? Todos usamos más o menos la misma usuario y la misma contraseña para todo, ¿ok? Pero ¿quiénes tienen más de 50 usuarios? Yo. Muchos más. Los que no levantaron la mano piensen que por cada app que tienen en su celular ya tienen un perfil digital, ¿no? Yo tengo más de 400 activos, ¿ok? Porque cada plataforma de streaming tengo que crear un perfil digital. Por cada banco tengo que crear un perfil digital. Por cada app que utilizo tengo que crear un perfil digital. Por cada institución de gobierno con la cual interactúo tengo que crear un perfil digital, ¿no? Así que los reto a que hagan el desafío. Yo ya ni me acuerdo las contraseñas, Google se las acuerda por mí, pero ustedes pueden entrar ahí a la llavecita de Google y ver que tenemos más de 200, 300 usuarios y contraseñas o perfiles digitales distintos, ¿no? Y eso es un problema, porque yo más o menos lo puedo manejar, es un dolor de cabeza, pero para mi padre, por ejemplo, anda con una hoja así bien larga y cada vez que le pregunto, cada vez que lo quiero ayudar a un servicio o algo, tiene que recurrir a esa hoja y no la actualiza, entonces se las olvida. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que la gestión de nuestra identidad digital en Internet se ha vuelto bastante problemática, ¿okay? Y si bien algunos podemos resolver el tema de no acordarnos los usuarios y las contraseñas, porque se los acuerda Google y lo delego en él, seguimos teniendo un problema fundamental, que toda nuestra identidad está fragmentada. Lo que yo hago, interactúo con un banco, con el banco A, no me sirve para hacerlo con el banco B. Lo que yo interactúo con el gobierno A, no me sirve para presentarlo o usarlo en el gobierno B. Lo que yo hago en LinkedIn no me sirve para Instagram. Lo que yo genero en Twitter no me lo puedo llevar de Twitter y usarlo en otra red social. Cuando nosotros hablamos que hoy el gobierno es un silo de información, eso es verdad, pero Internet hoy son silos de información. Por eso tenemos cientos de usuarios y contraseñas y perfiles digitales distintos, y lo que yo hago en una red social funciona solamente para esa red social. Ahora, ¿cómo llegamos hasta ahí? Cuando surge Internet, cuando surge la web más que Internet, allá por la década de los 90, que se hace masivo, la web era completamente anónima. Está bien, no era la web que veíamos hoy o que usamos hoy, era una web mucho más estática, era una web que no era tan interesante para el usuario, se le decía la imprenta del siglo XXI, ¿no? Pero era una web que era completamente anónima, ¿no? Meme, historieta, que se hizo muy conocida en aquella época, sirve para representar bien eso, ¿no? Es un perro que dice, bueno, en Internet, lo bueno de Internet es que nadie sabe quién está del otro lado, si somos un humano, un perro, etc., ¿no? Esa web, lo que se denominaba la web 1.0, era una web completamente anónima y era una web descentralizada.
Yo podía agarrar mi página web y llevármela de un servidor a otro. Era una web de los protocolos, de los mails, ¿no? No estamos hablando todavía de la web de las redes sociales. Pero era una web completamente anónima. Internet fue pensada sin una capa de identidad. Internet fue pensada para comunicarnos. Lo que sucedió después es que empezamos a hacer muchas más cosas que intercambiar información o comunicarnos. Entonces surge Internet sin una capa de identidad. No era necesario en ese Internet de los inicios, en esa web de los inicios, saber que quien estaba del otro lado era Lucas, o un humano, o un perro. No era necesario. No sé si se acuerdan los chats, los Mirk que usábamos en aquella época, eran todos seudónimos, ¿no? No había necesidad de constatar que del otro lado estaba fehacientemente Lucas. Entonces Internet surge sin una capa de identidad, ¿no? No hay una necesidad de eso. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Internet evolucionó rápidamente. En poquitos años pasamos de acceder a información a generarla y empezar a hacer cosas mucho más interesantes, como por ejemplo comprar, pagar impuestos, hacer transferencias bancarias. Entonces empezamos a hacer cosas mucho más complejas en la web de lo que hacíamos antes. Claro, para hacer esas cosas más complejas, en poquito tiempo tuvimos que empezar a evitar este problema. Es decir, necesito saber que quien está del otro lado es verdaderamente Lucas o no. Por eso algunos pronosticaban la muerte de la web. En el 2010 la revista Wired publicó un artículo que se hizo muy conocido, donde pronosticaban la muerte de la web. Esa web que veíamos abierta, descentralizada, anónima, iba a morir. ¿Okay? Bueno, en realidad muere o se transforma porque pasamos de una web abierta, descentralizada y anónima a una web mucho más concentrada, a una web que, si se quiere, pierde lugar frente a las apps. Pónganse a pensar la cantidad del tiempo que ustedes pasan en apps, en aplicaciones, y la cantidad de tiempo que pasan en el navegador, ¿no? Bueno, las apps, si uno ve, digamos, la cantidad de tiempo que pasa, claramente pasamos mucho más tiempo hoy en apps que en la web del navegador. Pero lo interesante de esto es que aquella web completamente descentralizada se transformó en una web mucho más concentrada, ¿no? Sobre esos protocolos abiertos de la web 1.0, empezaron a construirse grandes servicios, que el lado positivo de esto es que nos permitieron de una manera mucho más simple hacer cosas mucho más interesantes en Internet. La mala noticia de eso es que el modelo de negocio de la web que vemos hoy es un modelo de negocio que se basa en nuestra atención, ¿no? El modelo de negocio es nosotros, básicamente, nuestros datos y nuestra atención. Entonces todo esto tiene una cara positiva y una cara no tan positiva. Lo interesante de esto es que la web se transformó en una web mucho más concentrada. Gran parte del tiempo, la información que circula en Internet pasa por unos pocos jugadores, ¿okay? Y esto trae un desafío aparte. ¿Por qué? Porque pasamos de esa web anónima a una web donde necesitamos empezar a saber que está del otro lado efectivamente Lucas. Y esto lo tuvimos que hacer en menos de 10 años. Piensen que a los estados armar todos los sistemas de registro civil, de identificación, que antes lo hacía la iglesia, los nacimientos, etc., le tomó siglos. O sea, armar la estructura de identidad física que tenemos hoy en nuestros países nos tomó siglos. Armar las estructuras de identidad digital en el mundo web nos tomó 10 años. Lo tuvimos que hacer en 10 años o menos. Claro, entonces empezamos a inventar cosas para solucionar este problema que, si uno se las pone a pensar, son medias ridículas, ¿no? O que por lo menos funcionan completamente distinto a cómo utilizamos nuestra identidad en el mundo físico. Yo en el mundo físico no voy a una oficina y me dicen, bueno, señor, ahora guiñe un ojo, salte en una pata, mire para arriba, póngase con mejor luz. Todas esas cosas que nos hacen hacer los procesos de validación de identidad son completamente distintas a cómo validamos identidad en el mundo físico. Y eso tiene que ver porque, bueno, tuvimos que resolver un problema rápidamente. Si yo ahora quiero hacer una transferencia bancaria, tengo que saber que quien está del otro lado es Lucas. ¿Cómo hago para saber que está Lucas del otro lado? Bueno, desde hacerle una pregunta secreta que solo él sabe, hasta tomar sus datos biométricos, hasta que se saque una foto. Empezamos a inventar un montón de cosas.
Ahora, ese montón de cosas que empezamos a inventar o esta nueva web, tiene la característica, o llegamos a una web, esta web 2.0, en donde nos manejamos a través de silos de identidad y silos de información. Cuando nosotros hablamos que el Estado es un silo, decía anteriormente, sí es verdad, pero ojo, porque Internet es un silo. Internet hoy son silos de información. Entonces hoy yo tengo básicamente un montón de información digital, pero que la puedo usar solamente dentro de un contexto en particular. Vuelvo a repetir, lo que yo hago en Twitter, no puedo agarrarme los usuarios, los contenidos y llevármelos a Instagram. Lo que yo hago en Instagram, no puedo agarrar esos usuarios y sus contenidos y llevármelos a otro lado. La información que tiene de mí un municipio, no la puedo agarrar y llevármela a otro municipio para interactuar con eso. Entonces, básicamente, nuestra identidad en Internet está completamente fragmentada. Y en realidad la pregunta que hoy se está haciendo el mundo es si verdaderamente es nuestra identidad. Es decir, si yo puedo ser dueño de mi propia información y mis propios datos digitales. Y esa es la pregunta que está tratando de resolver el mundo hoy. Hoy, el mundo de la web, el mundo de Internet, lo que se está tratando de hacer es buscar solventar este problema de los silos, de la fragmentación y de la soberanía sobre nuestros propios datos y nuestra propia información en Internet. Ahora, esto trae un problema más grave, que no es solamente algo que es incordioso para el usuario, que me tengo que acordar un montón de usuarios y contraseñas, que no soy dueño de mi información, que lo que hago en una plataforma no lo puedo llevármelo a otra. Esto también es un problema económico. Hoy 1/3 de la economía digital se pierde en estafas, hackeos, robos de identidad, delitos cibernéticos. Imagínense si 1/3 de la economía del mundo físico se perdiera en delitos. No podría funcionar la economía. Bueno, eso es lo que sucede hoy en la economía digital. Ni hablar con el crecimiento después de la pandemia, que empezamos a hacer más cosas en Internet, cómo ha crecido eso. Y el problema aquí está en que hoy navegamos en una web donde no hay confianza. Hoy los principales analistas del mundo de Internet te dicen el problema principal de Internet hoy es que no hay confianza. Y esto, paréntesis, con el avance de la inteligencia artificial, se vuelve un poquito más interesante todavía, ¿no? Porque yo no sé con quién estoy hablando, si es una máquina, si es una persona, si es efectivamente quien dice ser. Todo el tiempo me llegan por WhatsApp mensajes de amigos pidiéndome plata, ¿no? Comúnmente mis amigos suelen hacerlo, pero uno se da cuenta que no son efectivamente ellos, que les hackearon el WhatsApp y que me piden plata o una transferencia o llamados telefónicos. Piensen cómo ha crecido eso en los últimos 2 o 3 años. Entonces, si el dinero es la moneda de las transacciones, la confianza es fundamental para poder interactuar. ¿Okay? Y aquí voy a hacer quizás una bajada al tema de transformación pública digital, porque siempre se habla de que los ciudadanos no confían en sus gobiernos. ¿Okay? Y eso es verdad, comúnmente si uno ve las encuestas y todo, más allá del gobierno, ya los ciudadanos confían poco en las instituciones de gobierno, y eso es un hecho. Ya no confían tanto en los partidos políticos como hace 50 años, etc. Pero lo que se habla poco es que los gobiernos tampoco confían en sus ciudadanos. Siempre hablamos a la inversa. ¿Por qué digo esto? Que los gobiernos tampoco confían comúnmente en sus ciudadanos. Entre el 70 y el 80% de un trámite es demostrarle al Estado cosas de mi identidad. Todos ustedes acá hacen trámites con una alcaldía, con un gobierno nacional, con un gobierno provincial, etc. Pónganse a pensar todas las cosas que me pide el Estado para hacer algo, para acceder a un servicio, para poder brindar yo un servicio, para tener una habilitación. Gran parte de las cosas que nos piden los gobiernos y los estados son para constatar cosas acerca de mí. O que tengo un permiso para conducir, o que soy el titular de mi empresa, o que tengo hijos, o que recibo tal cosa. Es decir, en definitiva, mi identidad, si tomamos una definición más burocrática, es la acumulación de credenciales a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que dice que yo soy papá de mis 2 hijos? Que se parecen a mí,
que en realidad se parecen más a la madre, por suerte, pero que me dicen papá. No, lo único que dice que yo soy papá de mis 2 hijos es un certificado. De nacimiento o de adopción, pero es un certificado. ¿Qué es lo que dice que yo soy politólogo, que estudié ciencia política? ¿Que puedo saber algo más o menos de la democracia? No, un título universitario, una credencial. ¿Qué es lo que dice que yo soy el titular de mi empresa? Un acta constitutiva, un acta de director, una credencial. Entonces, gran parte del problema burocrático hoy que enfrentan los estados es el problema de cómo manejamos nuestras propias credenciales de identidad. Vuelvo a repetir, entre el 70 y el 80% de los requisitos que me piden para hacer un trámite tienen que ver con decirle cosas al Estado, demostrarle al Estado cosas acerca de mí. Confianza. ¿Cómo hace el Estado para confiar en sus ciudadanos? A través de la burocracia, a través de los procesos burocráticos. Entonces, el tema de la confianza en Internet es clave y, por lo tanto, el tema de la identidad es la clave para transformar o para la transformación pública o para la innovación pública. Si no resolvemos el problema de la identidad digital, si no resolvemos el problema de cómo interactuamos con nuestros ciudadanos, no vamos a resolver el problema de la transformación pública. No vamos a hacer un Estado mucho más ágil, mucho más eficiente y con mucha mayor confianza. ¿Qué es lo que hemos hecho desde el Estado en general? Esto, digamos, es tendencia, no lo ha hecho un gobierno en particular, todos. Lo primero es lo que yo llamo la appificación de gobierno. La carrera por sacar apps para lo que sea, ¿no? Ahora, por suerte, se está aplacando un poco más, porque ya se dieron cuenta que el ciudadano no quiere llevar 40 apps en su teléfono, ¿no? Pero hace algunos años vos te reunías con alguna oficina de gobierno y tenemos que hacer la app. ¿Para qué? No importa. Entonces, yo vivo en un municipio que es un municipio pequeño, ¿ok? Y ese municipio, 300.000 habitantes, un municipio pequeño, tiene más de 5 apps. La app del parking, otra app para hacer reclamos y sugerencias y qué sé yo, otra app para esto, otra. Obviamente que cada app yo tengo que crear un perfil digital distinto, ¿no? O sea, ni siquiera interactúan entre sí las apps. Pero algo que ha sucedido en una tendencia es la appificación de gobierno. O sea, tener apps para llenarle el celular al ciudadano. Bueno, ahora lo que estamos haciendo es tratar de generar una mega app de que vos puedas hacer todo. Bueno, hay que ver si el ciudadano quiere eso también, ¿no? Lo segundo que ha sucedido en la transformación pública digital es el reino del PDF. O sea, hoy para nosotros transformar digitalmente un gobierno es pasar del papel al PDF. Entonces decimos despapelizamos todo y ahora tenemos PDF. Bueno, los PDF son un papel digital, básicamente, ¿no? No podemos interactuar de una manera fácil y simple con la información que está contenida. Es decir, lo que hemos hecho básicamente es digitalizar la burocracia. ¿Ok? Lo último la última gran tendencia es justamente esa, es decir, ok, yo tengo procesos, voy a tratar de replicar esos mismos procesos que tengo en el mundo físico en el mundo digital. Esto es verdad, esto me pasó a mí, ¿no? O sea, quise ir a sacar un certificado y como era el día del empleado público, la plataforma también se tomó del feriado, digamos, ¿no? Dijo yo, día no laborable, no puedo interactuar. Entonces eso claramente es una lógica de decir, bueno, cómo digitalizamos la burocracia, básicamente. Esas son algunas de las tendencias erróneas, creo yo, pero si uno se pone a pensar, todo eso lo hemos hecho antes de solucionar el problema de la identidad digital. Entonces empezamos a digitalizar procesos, empezamos a digitalizar servicios, pero todavía no hemos resuelto el tema de la identidad digital. Entonces ahí encontramos un techo, un problema clave en eso. Ahora, la pregunta es si no tendremos que crear un nuevo modelo de transformación pública. Hasta ahora el modelo preponderante de la transformación pública digital ha sido la digitalización de trámites, la interoperabilidad, cómo lograr que las instituciones intercambien información entre sí. Estoy poniendo algunas palabras que siempre están en boca de todos los gobiernos al momento de hablar de transformación pública, ¿no?
interoperabilidad, gestión electrónica, documento electrónico, firma digital. Son todas las cosas que formaron parte del mainstream y siguen haciendo, pero que hay que entenderlas dentro de un contexto de lo que decíamos antes, de que la web, ¿okay?, sigue siendo una web de silos. Entonces, si la web sigue siendo una web de silos, bueno, es lógico que también el gobierno, al hablar de gobierno digital, también así lo sea. La invitación que nos hace la identidad descentralizada, que ahora vamos a ver qué es a construir un nuevo modelo. ¿Okay? Principalmente construir un nuevo modelo de gestión de la información, de gestión del dato y un nuevo modelo de interrelación, ¿okay?, entre la ciudadanía y los gobiernos. Ahora, pónganse a pensar, no traje mi billetera aquí, pero ¿cómo usamos nuestra identidad en el mundo físico? ¿Okay? Yo voy a la registraduría, ¿no?, gestiono, constatan, me tocan así y saben que soy un humano y no en una máquina, me hacen un par de preguntas o llevo mi partida de nacimiento, etcétera, y me dan la cédula de identidad. Ahora, yo con esa cédula de identidad vengo acá, me la piden para ingresar a este edificio, muestro la cédula, la miran, me miran la cara y dice, pase señor, adelante. ¿Okay? Después yo quiero ir a comprar, no sé, una botella de vino a una licorería. Llego, saco la misma cédula, entro, hola, ¿qué tal? Bueno, ya, lamentablemente no constatan ya que soy mayor de 18 años, pero en una época sí lo hacían. Le doy la misma credencial, la misma cédula, la miran, validan que soy yo, me venden la botella de vino. Y así para todo. ¿Okay? Como usamos nosotros nuestra identidad en el mundo físico, es fácil. Funciona. ¿Okay? No le tengo que andar explicando a mi papá de que lo que tiene que hacer y los procesos y toda la vuelta. Todos sabemos cómo utilizar nuestra identidad. Las credenciales que dicen cosas acerca de mí, todos sabemos cómo utilizarla en el mundo físico. Y hay algo importante, en el mundo físico, ¿okay?, es un mundo que la privacidad se da ya por la arquitectura. ¿Okay? Por default, ¿qué quiero decir con eso, con el tema de la privacidad? Si yo vengo acá y le muestro la cédula de identidad, el señor que está en la seguridad no agarra el teléfono y llama a la registraduría y dice, hola, ¿qué tal? Sí, registraduría, sí. Mire, tengo a Lucas acá. ¿Usted le emitió una credencial? Sí, déjelo pasar. Ah, bueno, lo dejo pasar. Eso no sucede. Yo vine acá a Colombia con mi pasaporte. ¿Okay? Presento el pasaporte físico. Acá Migraciones agarra el pasaporte y lo pasa por una maquinita, no sé si vieron. ¿Qué hace esa maquinita? Lo único que hace es constata las medidas de seguridad que tiene ese librito físico. Migraciones de acá no llama a Migraciones de Argentina y dice, hola, ¿qué tal? Migraciones de Argentina, sí, tengo a Lucas Jolías acá. ¿Usted le emitió un pasaporte? No pasa eso. ¿Okay? Entonces es un mundo, el mundo físico, que la privacidad se da por diseño. Migraciones sabe que yo salí del país, pero no sabe a qué país yo entré. Argentina no sabe si de acá me voy a Chile después. A lo sumo lo puede saber si me fui de una manera no muy eficiente, que es poner el sellito, digamos, ¿no? Pero Argentina nunca sabe, lo único que sabe es que yo salí del país y que regresé. Ahora, en el medio, todo lo que hice, Argentina no lo sabe. La registraduría sabe que me emitió una credencial de identidad. Ahora, la registraduría nunca puede saber si yo compré un vino con esa credencial o vine a Colombia 4.0. Nunca lo puede saber. ¿Qué pasa en el mundo digital? En el mundo digital, eso no sucede. ¿Okay? En el mundo digital, los países que han implementado credenciales de identidad tienen el problema de que cada vez de que alguien quiere validar esa credencial, tiene que llamar al emisor de la credencial. Llamar entre comillas, no es que agarre un teléfono y llama, sino que tiene que consultar una API, una base de datos, etc. Es decir, el mundo de las credenciales digitales hoy es un mundo centralizado, en el cual si alguien quiere validar que esa credencial la emitió quien dice ser y me pertenece, tiene que llamar al emisor de la credencial. ¿Okay? Eso, en contextos democráticos, quizás no nos moleste tanto.
Pero en contextos no tan democráticos es un grave problema. Porque en definitiva le estamos dando la llave al emisor de esa credencial que sepa absolutamente todo acerca de lo que hacemos. O sea que si voy a comprar una botella de vino, puedan saber que yo compré una botella de vino. Tenemos los extremos acá, ¿no? China quizás es el caso extremo de esto. Entonces, ¿qué es la identidad descentralizada? La identidad descentralizada trata de captar los mismos preceptos de la identidad del mundo físico y combinarlos con todo el potencial de las tecnologías y de lo digital. ¿Okay? Entonces, si yo vengo, si utilizamos estos conceptos de la identidad descentralizada y vengo a Colombia 4.0 y presento una credencial digital, ¿cómo hacemos para que acá puedan validar que esa credencial es válida, no fue adulterada, no fue falsificada además, sin llamar al emisor de la credencial? Lo mismo que hacemos con los pasaportes o lo mismo que hacemos con nuestras licencias. Yo ahora estoy hablando de un tipo de credencial o de un tipo de credenciales de identidad que quizás son las madres, pero en realidad esto puede aplicarse a desde la licencia de conducir, mi título universitario, cualquier cosa que diga algo acerca de mí. Entonces, un poco lo que viene a plantear la identidad descentralizada es cambiar el paradigma de poner a la persona en el centro de la discusión. ¿Okay? Y esto abre una posibilidad enorme para lo que son las transformaciones de nuestros gobiernos. Bien. Ahora vuelvo a esto, déjenme adelantar un segundito, ¿no? Uno de los principales desafíos que tienen hoy todos los gobiernos es el tema de la interoperabilidad. Para aquellos que no son técnicos o que no están en el tema, la interoperabilidad básicamente es cómo hacemos para que dos instituciones compartan información entre sí. ¿Cómo hacemos para que si yo voy al banco, no sé, Santander, y abro una cuenta del Banco Santander y tengo todo mi historial crediticio con el Banco Santander y el Banco Santander validó mi identidad, ¿cómo hacemos para que si yo voy al banco BBVA no tenga que volver a validar mi identidad, demostrar mi historial crediticio y demás, sino que las instituciones puedan compartir información? Bueno, hoy es el gran tema en la transformación pública. Si uno va a cualquier gobierno, por lo menos de América Latina, el principal desafío que tienen hoy es la interoperabilidad. ¿Cómo hago para que la registraduría pueda compartir información con el organismo tributario y con el municipio A y con el municipio B y así? ¿Cómo hacemos para no pedirle de vuelta toda la información al ciudadano de lo que ya tiene y demás? Ese es el gran tema. Bueno, para eso se han creado algunas estrategias. En Argentina nosotros, por ejemplo, tenemos Mi Argentina. Aquí existe lo que se llama Carpeta Ciudadana, que son políticas que lo que intentan hacer, lo que permiten hacer es justamente esa interoperabilidad. Es decir, si vos hiciste un trámite con un organismo y te emitió una licencia o una credencial, que vos puedas tener todas tus credenciales en un único lugar. ¿Okay? Bueno, esto está muy bien, pero no alcanza. Y en realidad los hechos lo demuestran, no es porque lo digo yo, ¿no? Todas estas políticas tienen como un techo, que es, yo puedo acceder, digitalizar y compartir solamente de las instituciones que están dispuestas a compartir información. Los que trabajan en el sector público, pero en el sector privado también pasa. O sea, yo cuando voy a mi banco quiero hacer un trámite y me dicen, no, ese trámite lo tenés que hacer solo en su sucursal. Digo, pero es el mismo banco. No, lo tiene que hacer solo en su sucursal. Bueno, en el sector privado, en el sector público esto es más evidente todavía, pero uno de los principales temas que hay es que la interoperabilidad no es fácil, no por una cuestión técnica, sino por una cuestión político y administrativa. ¿Por qué yo, que soy el organismo A, voy a tener que compartir información con el organismo B? Entonces, son pocos los países, comúnmente países pequeños, Estonia es el gran caso, Uruguay, países pequeños, centralizados, etcétera, que han logrado buenos resultados con este modelo de interoperabilidad, lo que se llama back-end, ¿no? De que todas las instituciones compartan información entre sí. La identidad descentralizada lo que nos permite es otro tipo de interoperabilidad, que es lo que se llama interoperabilidad front-end. ¿Qué quiere decir eso? Imaginen que
acá hay una institución A, una institución B y yo soy la institución C. ¿Okay? Y yo les digo, miren, ¿saben qué? Yo no voy a compartir información con ustedes, que es lo que comúnmente pasa en las instituciones, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí es una carga, además de hacer mi trabajo, me tengo que preocupar por compartir información con otras instituciones que no tienen potestad sobre lo que yo hago. ¿Por qué voy a querer compartir información con otros? Es una carga para las instituciones públicas compartir información. Bueno, la identidad descentralizada la podríamos ver como una interoperabilidad front-end. Es decir, ok, vos no compartas información con la otra institución, pero por lo menos todas las credenciales que se las emitas al ciudadano, emitíselas con un formato en particular. ¿Okay? Vamos al mundo físico. ¿Tienen billeteras por acá? Ya usan, o cada vez menos. Físicas, digo físicas, la de cuero. Bueno, ahí ustedes tienen la billetera, tienen una parte para guardar billetes y otra parte para guardar credenciales. ¿Okay? Ahora, esas credenciales, cada institución que se las emitió, no tuvo que compartir información entre sí. Ustedes tienen el registro de conducir y tienen quizás, no sé, la credencial del seguro médico. Para poder emitirles esas credenciales, el registro de conducir, no tuvo que compartir información con el seguro médico. Ni se hablaron. Segundo punto, el único que sabe todas las credenciales que tiene, ¿quién es? El registro de conducir no sabe qué seguro médico tengo. ¿Ok? El único que sabe todas las credenciales que tengo soy yo, el usuario. Tercer punto. Cuando voy a sacar el registro de conducir, ¿ok? En Argentina lo emiten los municipios el registro de conducir, ¿no? Voy a agarrar la licencia de conducir, agarro la credencial. No me dicen, no, espere señor, la única billetera de cuero que la va a poder llevar, esa licencia de conducir, es la que le entrego yo al municipio. Así que acá tiene una billetera de cuero con el logo del municipio. Solamente la credencial esa la va a poder meter adentro de esta billetera de cuero. ¿Pasa eso? Es medio ridículo, ¿no? Andaríamos con una mochila llena de billeteras, porque si cada institución me dice, aquí tiene su credencial, pero solamente la va a poder llevar adentro de la billetera que yo le doy, eso nos resulta completamente ridículo en el mundo físico. ¿Qué es lo que pasa en el mundo digital? Exactamente eso. Aquí tiene su credencial digital, pero solamente la va a poder llevar adentro de la app que yo le doy. Yo tengo mi registro del seguro médico, lo tengo digital, pero solamente vive y existe adentro de la app de la compañía de seguros. ¿Okay? Entonces, tercer punto que se diferencia, la billetera es nuestra. Las credenciales son de quien la emite, pero la billetera es nuestra. ¿Qué es lo que tuvo que hacer el seguro médico y el registro de conducir para poder emitirme esa credencial en el mundo físico? ¿Tuvieron que compartir información? No. Lo único que tuvieron que hacer es seguir una cosa, un estándar, que es el tamaño de la credencial. Nada más. Claro, si me emite una credencial así de grande, no la voy a poder meter en mi billetera. ¿Okay? Podríamos pensar lo mismo con los títulos universitarios, ¿no? ¿Qué necesidad de que sean así de grandes y ponerlos en un cuadro? Quizás un título universitario, si seguiría ese estándar, podría ser una credencial que llevo dentro de mi billetera, tranquilamente. ¿Okay? Bueno, lo único que tuvieron que hacer es seguir un estándar. La identidad descentralizada es eso. Es cómo podemos hacer para que las instituciones, en vez de compartir información entre sí, emitan las credenciales con un estándar tecnológico para que el ciudadano las pueda llevar en la billetera que quiere. Fíjense la diferencia con estos modelos. No estoy diciendo que un modelo es mejor que otro. Estoy diciendo que son modelos complementarios entre sí, que necesitamos los dos. Necesitamos que el Estado comparta información entre sí con otras instituciones, pero también necesitamos que aquellos que no comparten información por lo menos me emitan a mí, ciudadano, las credenciales para que yo las pueda llevar conmigo, así como hacíamos en el mundo físico. Si solamente nos quedamos con la interoperabilidad backend, lo que sucede es que cada institución que quiera, por ejemplo, que sus credenciales estén en carpeta ciudadana, van a tener que hacer de acuerdos de interoperabilidad, etcétera, con el MinTIC y hacer acuerdos, compartir bases de datos, compartir la información. Eso es difícil.
Ahora, ¿qué pasa si decimos, miren, no compartan información? Municipio A, municipio B, municipio C, no compartan información con el MinTIC. Lo que tendrían que hacer es emiten esa información con determinado estándar para que el ciudadano las pueda recibir y llevar en su billetera. Ese es el principio básico de la identidad descentralizada. ¿Okay? Por eso hablamos de interoperabilidad back-end y de interoperabilidad front-end. Si las instituciones no comparten información, por lo menos que le emitan a la ciudadanía las credenciales en un formato digital para que el ciudadano las pueda llevar fácilmente y validar con cualquier tercero. Ahí sí volvemos un poquito más atrás. Todo esto se basa, me queda poquito tiempo, en 3 componentes principales. Billetera, como en el mundo físico. En vez de, lo que van a ver, que vieron que hoy está el boom de las billeteras financieras. Las que sirven para guardar plata. ¿Okay? Bueno, algunos lo que están interpretando es que se viene el boom de las billeteras de identidad. ¿Okay? Es más, muchas billeteras financieras también te van a empezar a permitir llevar las credenciales de identidad. Entonces, lo que necesitamos acá son billeteras. Lo segundo, esto es medio técnico, pero es interesante, se llama un identificador descentralizado. ¿Qué es un identificador? Un identificador es una palabra, un número, etcétera, que hace referencia a mi persona. Por ejemplo, Lucas. Lucas es un identificador. Ahora, los identificadores tienen valor dentro de un contexto en particular. Por ejemplo, Lucas es un identificador que sirve adentro de mi familia. Adentro de mi familia dice Lucas, yo me doy vuelta. ¿Okay? Ahora, dentro de mi grupo de amigos no sirve tan bien, porque hay otro Lucas. Entonces, si un amigo dice Lucas, no sabe a quién está llamando. Ahí empiezan los sobrenombres, ¿no? Gordo, pelado, qué sé yo. Entonces, el segundo es los identificadores. Ahora, todos los identificadores que tenemos nosotros, absolutamente todos, nos han sido dados. Piensen en los identificadores que tienen ustedes. El número de pasaporte, el número de legajo en la universidad, el número de la cédula, tu nombre. Ninguno los pudimos elegir. Ninguno los controlamos nosotros de los identificadores esos. Nos son dados por instituciones o por otras personas. Los identificadores descentralizados, esto tiene mucho de criptografía, mucho de blockchain, que no me voy a meter, son identificadores que nosotros controlamos. ¿Ok? Es la primera vez que vamos a poder controlar un identificador nosotros mismos. Se controla a través de una llave pública, una llave privada, no importa, no me voy a meter en lo técnico. Pero este es el segundo componente. ¿Esto qué me permite? En que si yo voy al municipio A, le digo, municipio A, usted regístreme como quiera, con la cédula, con el número que quiera. Ahora, grabe también este número, este identificador que es mío. Para que cada vez que me tenga que mandar una credencial, me la mande asociada a ese identificador. Después voy al municipio B y le digo, ¿sabe qué, municipio B? Regístreme este identificador que manejo yo. Para que cada vez que me tenga que mandar una credencial, me lo mande asociado a ese identificador. Después voy a la universidad y le digo, ¿sabe qué universidad? Anóteme con el número de gajo, con lo que quiera, pero guárdese este identificador y cada vez que me tenga que mandar el título universitario me lo mande asociado a este identificador. ¿Okay? Y lo último son las credenciales. El último componente es la credencial en sí. La credencial puede ser cualquier cosa, cualquier tipo de información. ¿Qué tienen las características? Las medidas de seguridad, por así decirlo, al igual que en el pasaporte, están en la misma credencial. Yo puedo verificar digitalmente que una credencial es válida sin tener que llamar al emisor de la credencial. Lo mismo que el pasaporte. ¿Okay? Cuando validan el pasaporte, validan las medidas de seguridad de ese librito. Bueno, en las credenciales digitales pasa lo mismo, en este tipo de credenciales. ¿Okay? Entonces, estos 3 componentes, que parecen muy, muy simples, lo que van a permitir es que yo maneje una única identidad y se la puede ir declarando a cada institución con la cual intervengo. ¿Qué es lo que pretende ser esto? Que no tengamos nuestra identidad fragmentada, sino que yo pueda tener una única identidad, que yo sea dueño de esa identidad y que le vaya declarando esa misma identidad a cada institución con la cual intervengo, para que cada vez que me tenga que mandar una credencial, me la mande asociada a esa identidad. Y esto es el cambio radical que plantea la identidad descentralizada. El modelo actual, data y app, son lo mismo. Les decía, yo tengo mi credencial del seguro médico digital, sí, pero solo vive adentro de la app del seguro médico.
Yo no puedo sacar esa credencial y compartirla por afuera de ese entorno tecnológico. Lo otro que les decía, si quieren hablamos de redes sociales, lo que yo hago adentro de la red social solamente sirve adentro de esa red social, ¿no? No me la puedo llevar el contenido y demás. Entonces, hoy data y app son exactamente lo mismo. No puedo separar la data de la app. Por eso tenemos 500 apps adentro de nuestros teléfonos. ¿Okay? Este modelo lo que hace es separar la data del contenedor de la data, la wallet, o la billetera, o la app. Entonces, yo puedo elegir el contenedor de la información que yo quiera porque está separado de la data en sí. Yo puedo tener mis datos, mi ID, mis credenciales de gobierno, mis credenciales de educación, mis credenciales de empleo, etcétera, 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 y elegir yo dónde llevarlas. ¿Ok? Y compartir esta data que es mía con cualquier tercero. Entonces imagínense que lo que me permitiría esto es que si yo voy al banco A y hago un proceso de verificación de identidad, si ese banco A me emite una credencial que dice que yo ya fui verificado, cuando vaya al banco B no voy a tener que hacer otro proceso de validación de identidad. Le puedo compartir la credencial. Lo que permitiría esto es de que si yo hago, no sé, si mañana la registraduría dice no, vamos a emitir la cédula de identidad con estas características, sería emular al mundo físico. ¿Cuál es el problema hoy de las cédulas de identidad digitales? No las usa nadie. Yo tengo en Argentina una cédula de identidad digital. ¿Por qué? Porque viven solo adentro de la app. Yo no puedo compartir esa credencial para hacer login o registrarme en un banco. No puedo. Viven solo adentro de la app. Entonces, lo que permitiría esto es que yo pueda tener una credencial que la puedo compartir con una página web. Esto no son ideas mías, ¿no? Hace 2 semanas Google ya anunció que está en la prueba de concepto y ya se puede utilizar para validar este tipo de credenciales directamente del navegador. O sea que yo voy a abrir el Google Chrome y Google Chrome me va a poder validar estas credenciales. Imagínense la facilidad que sería si yo tendría un DNI digital con estas características, una cédula de identidad con estas características, no tendría que hacer nunca más un registro, un KYC en Internet. Nunca más tendría que usar un usuario y una contraseña. En el mundo físico no usamos usuarios y contraseñas para entrar a los edificios, usamos credenciales. Bueno, esto permitiría en el mundo digital lo mismo. Nunca más un usuario y una contraseña, nunca más 200 perfiles digitales en Internet y lo más importante, yo soy el dueño de eso, y lo más importante, no tengo que pasar por procesos de verificación cada vez que quiero interactuar con alguien. Complete su nombre, su apellido, elija su clave, ponga su biométrico, saques una foto, etcétera, etcétera. Todo ese proceso engorroso de utilización de identidad, con esto podríamos hacerlo una única vez y después utilizar las credenciales como lo hacemos en el mundo físico. Esa es la gran apuesta de la identidad descentralizada. No son mis ideas, el mundo se está moviendo a esto. La Unión Europea ya le puso a los bancos, a los gobiernos y demás, hasta fines de 2026 para emitir el DNI europeo con estas características. Reino Unido lo mismo. Estados Unidos, Homeland Security, ya anunció que todo lo que son green cards, pasaportes, etcétera, va a empezar a hacerlo con este esquema tecnológico. Bueno, la pregunta es, ¿qué pasa en América Latina? En América Latina ya hay ciudades, la ciudad de Buenos Aires fue pionera en esto, que ya yo tengo mi billetera y recibo las credenciales de la ciudad de Buenos Aires y si quiero me las llevo a otro lado y yo ya puedo hacer login en páginas web con las credenciales que me emitió ese gobierno. Ciudades en México, veamos cómo mueven los países, pero esta es la gran apuesta de América Latina. Básicamente no es tecnología, es un cambio hacia una nueva web. Y si logramos transformar la web, vamos a lograr transformar a los gobiernos. Si logramos que en la web yo sea dueño de mis datos y mi información, naturalmente vamos a hacer de que los gobiernos, a través de estas tecnologías, puedan empoderar principalmente a sus ciudadanos en el uso de su propia información y sus propios datos. Muchas gracias. No hay ni un minuto, ¿no? Gracias, Lucas, por tu charla. Estamos un poco cortos de tiempo, entonces si les parece, más bien
Nos podemos hacer en el coworking para que Lucas pueda responder las preguntas, para que no nos atrasemos en la agenda y sigamos acá. ¿Cuántas personas tienen preguntas? Sí, son varios. Entonces, yo creo que, bueno, hagamos una. ¿Tú? Que fue la primera. Y qué pena los otros entonces en el coworking para poder continuar con la siguiente, que estamos un poquito atrasados. Gracias. Muchas gracias, de antemano muy interesante pues todo este tema. Nosotros somos Cannabis Coin Community, un ecosistema blockchain 4.0 que estamos trabajando también en torno a la identidad digital enfocada a la tokenización de activos del mundo real. Somos conscientes del contexto, tú lo mencionaste, de la ISO 20022, la norma a la que te referías, que se amplió el plazo un año para dar precisamente tiempo a que se homologaran los estándares de intercambio de información bancaria. Es parte del suite, pero si tú me lo preguntas, ¿ya viste lo de BridgePay, lo de Token Unit, que se lanzó en Karkajistán, en la cumbre de Karkajistán hace unos días? Bridge es el bloque de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y lanzaron su propio sistema de transferencia de pagos descentralizado, prácticamente sin ningún costo. Es un token que se respalda al 40% en oro, o sea, tiene una estructura impresionante. A lo que voy es que esto es un contexto pues relativamente nuevo, que evoluciona muy rápido y las personas del común no tienen acceso realmente a tener unos parámetros de información para tomar decisiones acertadas sobre estas tecnologías. Cuando uno habla también de identidad digital, vienen varios temas, por ejemplo, en el caso de tokenización de activos del mundo real relacionados con el cotejo de la identidad notarial. Para Disculpa, que esto se me pueda... van a matar porque estamos re cortos de tiempo y si podemos ser bien específicos, porque si no me está mirando que me va a matar. Si podemos ser bien cortos con la pregunta. Vale, en ese contexto de que hay dos bloques fuertes en este momento que están hablando de descentralización y, por ejemplo, en el euro que ni siquiera hay una tecnología blockchain que lo va a respaldar, ¿cuál es tu concepto personal en cuanto a recomendación? ¿Bloque Bridge o sistema Suite, que es como la continuación del sistema tradicional, por así decirlo, pero con estas tecnologías sin que haya claridad de que hay una blockchain que la respalde? Gracias. Gracias. Acá, por eso, digamos, cerraba con que no es solo tecnología, acá es una cuestión política y claramente no va a haber un único estándar o un único movimiento. Los países se están moviendo. Yo siempre soy del lado de la descentralización y la privacidad, pero hay modelos que no siguen esos preceptos. Y vamos a convivir, así como convivimos con países democráticos, con países no tan democráticos, con países autoritarios. Creo que a nivel global vamos a empezar a convivir con distintos modelos, no va a haber un único modelo. Si me preguntas a mí, obviamente yo soy más del modelo de la privacidad, protección de datos y darle poder al ciudadano, ¿no? Pero vamos a ver un globo de distintos colores, un mapa de distintos colores. No creo que termine primando un único modelo por sobre el resto, ¿no? Y la historia de Internet demuestra que es un poco así, no hay un único estándar o un único protocolo. Perdón, pero nos tenemos que ir. Si quieren, seguimos la conversación ahí en el Cowork. Muchas gracias.